Sí. Gloria a Dios. Bendiciones. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por venir en esta noche a acompañarnos a estudiar esta serie que hemos estado dando. La semana pasada se habló de la identidad y esta semana estamos hablando de bendiciones y maldiciones. La serie es el plano de Dios para vivir, el diseño de Dios. Y Dios dice que cuando Dios creó al hombre, creó todo, dijo que era bueno, lo creó, ¿verdad? Y estaba satisfecho y nos dio un plan. Pero a veces nosotros nos salimos de esos planes y cuando nos salimos de esos planes hay consecuencias. Pero también cuando nos mantenemos en sus planes hay consecuencias. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, en esta noche venimos, Señor, a presentar estos estudios, Señor. Padre, capacítanos, dirígenos, Señor, y más que todo, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, guiándonos y abra nuestro entendimiento, Señor. Que sea de bendición, Señor, y que podamos atender y entender, Señor, lo que tú nos estás diciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hay varias lecturas, así que están listos para leer, porque hay muchas lecturas aquí. Yo no he visto un estudio bíblico hace tiempo con tantas lecturas para llegar al punto, porque está basado bíblicamente y es importante que tengamos todas estas lecturas. Vamos a ver si el paso número 1 aquí, vamos a leer Deuteronomio 30, 19, 20, dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. Pues elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tu antepasado, Abraham, Isaac y Jacob. Ante ustedes el plan de vida. Ese es el plan de Dios. Ante ustedes ese es el plan de Dios. Si nosotros, dice aquí que la mayoría de los cristianos de hoy en día estarán de acuerdo con las bendiciones, que las bendiciones vienen de obedecer a Dios, pero sus conocimientos propios, sus propias opiniones, las opiniones de ellos no son bíblicas sobre lo que sucede cuando no se obedece a Dios. Cuando no se obedece, todo el mundo está de acuerdo que las bendiciones vienen de Dios, ¿verdad? La mayoría, pero muchos no están, no tienen sus comentarios propios de cuando las bendiciones, qué sucede de cuando no se obedece a Dios. La mayoría de los cristianos creen que la peor consecuencia posible que hay de no obedecer explícitamente a Dios es una deceleración o un merme, una disminución de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Mucha gente cree que el no obedecer a Dios, por eso dejamos de recibir bendiciones. Y básicamente es como cuando tenemos un grupo de alumnos en una escuela y por estar presente le dan un sticker solamente por estar presente, ¿verdad? Pastor Sam, por ejemplo, usted está aquí, pero no necesariamente porque esté aquí usted está en las cosas del Señor y quizá no está recibiendo bendiciones por no estar dentro de los planos de Dios.
Entonces ahí dice que la mayoría de los cristianos creen que la peor consecuencia de no obedecer explícitamente a Dios es la deceleración, es que merma las bendiciones, ¿verdad? De Dios. Puede ser que es cierto, puede ser que sea cierto que no recibimos las bendiciones por la desobediencia, pero hay más. Hay otras consecuencias. No solamente el no recibir bendiciones es la consecuencia, hay más. Desde un punto de vista bíblico, hay dos resultados que pueden darse en términos de lo que nosotros como discípulos de Cristo recibimos de Dios, que pueden ser dos. Esos dos puntos los vamos a ver aquí. Dice que recibimos bendiciones o maldiciones, ¿verdad? De acuerdo a esos puntos bíblicos, hay dos resultados posibles, bendiciones y maldiciones. Y dos cosas determinan cuál obtendremos. La primera es nuestra condición ante Dios, que es nuestra postura. Eso determina si recibimos ¿qué? Bendiciones. Y también la otra cosa determinan si vamos a recibir maldiciones, que es nuestro compromiso con Dios y nuestra obediencia. Esas dos cosas nos llevan a recibir bendiciones o maldiciones. Determinan cuáles son nuestra condición ante Dios, que es la postura, nuestro compromiso con Dios, que es la obediencia. Tenemos que ser obedientes y cuando somos obedientes vamos a ver los resultados positivos, pero cuando somos desobedientes, más adelante vamos a ver qué es lo que sucede. La introducción aquí es el valle de Siquén, el monte Ebal y el monte Jerezín. Es importante que miren eso porque se va a hablar bastante de eso. Nos vamos a ir al Viejo Testamento y vamos a ver, muchos de nosotros hemos visto estas historias, hemos leído esto, y qué pasó en el valle de Siquén, que es un valle, entonces hay dos montes, el monte Ebal y el monte Jerezín. Acuérdense ese nombre, Ebal, el monte Ebal. Es muy importante que nos acordemos porque vamos a hablar sobre esos tres lugares. En Josué 6, nosotros leímos hemos podido ver en los pasajes de Josué 6, hemos visto cómo el Señor le dio al pueblo de Israel a Jericó después de haber marchado varias veces, creo que 7 veces, ¿verdad? Y tocar la trompeta, ellos recibieron la victoria. Las paredes de las murallas cayeron y ellos recibieron la victoria. Y eso nosotros hemos visto eso con trompetas, con gritos, ellos recibieron eso. Y nosotros podemos ver y qué pasó con Josué y con el pueblo de Israel. Ellos se convirtieron famosos. Nosotros vemos cómo hemos visto quizá películas y todo eso, pero la gente habla cuando el mar se abrió. Eso es una cosa que siempre se reconoce del Señor y cómo el Dios de Israel abrió el mar, pero también a Josué le tocó líder en ese tiempo. Cuando las murallas cayeron, él tuvo una fama. Esa fama se propagó en toda la tierra y aquí podemos ver eso en Josué. Dice aquí, ¿alguien puede leer eso? ¿Alguien puede leer Josué 6:27? La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Josué 6:27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Fue bonita esa batalla, ¿verdad? Muy bonita, muy buena, wow. Pero algo pasó más tarde, algo pasó después de esa batalla. Ellos tuvieron que ir en el capítulo siguiente, se complica la cosa con Israel cuando los ciertos israelitas
que tuvieron en Jericó tomaron cosas que no debieron de haber tomado. Ellos desobedecieron, ellos cogieron el manto babilónico, un manto babilónico, cogieron unas monedas y un lingote de oro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando, y no solamente lo tomaron, lo llevaron al campamento, al lugar sagrado, lo enterraron en una tienda y lo guardaron ahí. A consecuencia de eso, la fama que tenía ahora Israel decae porque ellos fueron a pelear con una nación, Ai, que era más pequeña, y cuando ellos se juntaron para atacar a Ai, planificaron y dijeron, óyeme, si esa ciudad que nosotros vencimos era grande y fuerte y poderosa y nosotros la vencimos, Ai es pequeña. Vamos a ir, nosotros no tenemos que ir tanto, vamos a ir hasta menos mandaron. Y dice que cuando ellos fueron humillados, tuvieron que salir corriendo porque el ejército fue atacado y ellos no se podían ni siquiera imaginar, fueron avergonzados. Esa fama que tenían ellos ahora cae porque un ejército pequeño, un pueblo pequeño, le ataca a ellos, ¿verdad? Dice que fue humillante lo que provocó que Josué, un líder a quien Dios le prometió que nunca conocería derrota. ¿Cómo es esto? Que Dios le promete a Josué que nunca iba a conocer derrota. Ahora él conoce una derrota. Él se rasgó su vestidura y cayendo de rostro en tierra ante el arca del pacto, con el corazón quebrantado, estaba triste y avergonzado. Entonces Dios le dice a Josué, y aquí vamos a ver quién me lee esto. ¿Quién está? Próxima lectura. Josué 7:13. Levántate, conságrate al pueblo. Dios se consagre para presentarse ante mí. Mañana yo, el Señor Dios de Israel, declaró: lo que ordene destruirá. Continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido estas cosas. El Señor le dijo a Israel a Josué que consagrara al pueblo y que el Señor le iba a declarar qué fue lo que pasó. Bueno, le declaró que Él le ordenó destruir todo, pero aquí trajeron cosas que no era el anatema, lo trajeron. Entonces el Señor le dice, hasta que tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que haya destruido esas cosas. El Señor les revela eso. A veces nosotros tenemos cosas en nuestra vida que nos paran la bendición y quizá ni sabemos. Tenemos que meternos a lo profundo con el Señor a ver qué es esas cosas que nos están parando, y hasta que nosotros no destruimos, no deshacemos esas cosas, no quitamos esas cosas de la vida, nosotros nos quedamos estancados. Nos quedamos en el mismo lugar y no salimos, no vemos la bendición y a veces no sabemos por qué es, y es que están ocultas. Hace un tiempo atrás, no sé si yo lo dije eso, yo estuve en el lugar menos esperado. Yo venía bajando en el elevador de donde mi mamá vive y en un momento llegó a mí un pensamiento, digo, Señor, hay pecados en mi vida de cuando yo era niño que yo nunca te pedí perdón y que yo tengo óyeme, y no le pida al Señor esas cosas porque me comenzó a llegar a mi mente todas cosas y yo uno por uno pidiendo perdón al Señor. Muchas cosas que uno hace y que pasa por alto y que no se acuerda. Y dice que el Señor nos perdona de todo pecado y de toda maldad. No quiere decir que incluso lo que no nos acordamos. Pero qué bueno cuando el Señor le trae a la mente esas cosas para que usted tome conciencia y se arrepiente, ¿verdad? Hay cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. No quiere decir que esas cosas me estaban parando de la bendición, pero hay cosas que hoy en día quizás estamos haciendo y nos están parando de esa bendición y por ende nos están llevando a maldición. Porque si usted no está recibiendo bendición,
tiene que haber algo, el opuesto, no, maldición o bendición. Josué, él descubre el pecado de Acán y él hace una pregunta. Josué le dice, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros, que se conoce como Acor? ¿Por qué has traído esa desgracia como nosotros? Y lo que hace Josué, a la gente le parecerá cruel, pero José sigue las órdenes de Dios y es destruir, dice aquí, destruir lo que está. Dice que apedrean y queman el cuerpo de Acán junto con las cosas sagradas, consagradas a los babilonios, consagradas a los dioses, con todo lo que él trajo, el oro, el manto babilónico, todas esas cosas consagradas a Baal y a sus dioses, su familia y todo lo demás que poseían, todo, no queda nada. No le puede dar pena. Tenemos que desnudarnos, quemar la ropa, quitar todo y venir ante el Señor, ¿verdad? Lo que llegó a ser conocido como el Valle de Acor, ese momento donde se hizo eso, se conoce como el Valle de Acor o la desgracia. Dios no permitiría que su pueblo experimentara victoria si había pecado en el campamento. Esto era cierto en aquel tiempo y también sigue cierto ahora. Tenemos que eliminar todo lo que bloquea la comunión con Dios, todo lo que nos quita el momento de estar con Dios. En Josué 8, ustedes pueden leer sobre la asombrosa victoria que Dios le dio a Josué sobre Ai, porque más tarde, después que arreglaron eso, después que resolvieron ese problema, después que quitaron el anatema y se consagraron, ellos tuvieron la victoria. Y dice que los hombres valientes y esforzados, todo el grupo, todo el pueblo, viajaron 32 kilómetros hacia el norte a la ciudad de Siquén, que fue lo que estuvimos hablando, mencionamos anteriormente, que estaba ubicada entre dos picos, entre dos montañas, que era el monte Ebel y el monte Jerezín. Israel había aprendido una cosa muy costosa, una lección costosa, y ahora era fundamental que Israel permaneciera centrado en lo espiritual, que se centrara espiritualmente. No solo es importante que nos libremos nosotros de nuestra vida, de las cosas que impiden nuestro caminar espiritual y que impiden nuestra victoria, como lo hicieron las cosas que que trajeron de Israel, sino que también es súper importante que permanezcamos enfocados espiritualmente y no nos permitamos a nosotros mismos distraernos con cosas que el enemigo usa para quitar nuestra atención. Es importante que nosotros no demos cabida a esas cosas. Hay cosas en la vida que nos quitan la bendición porque nos quita el tiempo de adorar al Señor, nos quita el tiempo de pasar en la presencia de Dios. Podemos llegar a estar tan ocupados, tan involucrados con las responsabilidades y los asuntos en la vida, particularmente después de experimentar bendiciones. A veces nosotros recibimos bendiciones y creemos que ya no le tenemos que pedir al Señor, no tenemos que venir, le pedimos un trabajo al Señor, el Señor nos da el trabajo, ahora cogemos los overtime los sábados, los domingos y no venimos ni siquiera a la iglesia. Le pedimos un carro al Señor para venir a la iglesia y ahora nos vamos a la playa, ¿verdad? Piden bendiciones y esas mismas bendiciones ahora nosotros queremos que se nos olvida de dónde viene, ¿verdad? Se nos olvida de pasar el tiempo con Dios, ¿verdad? Y no apartamos un tiempo para estar con el Señor. Y debemos de apartarnos de las cosas, dice aquí, de las cosas mundanas, para que podamos volver a ser llenos por la presencia de Dios, escuchar su voz apacible y adorarlo verdaderamente.
con este fin, después de esta gran victoria en la batalla, Dios lleva a su pueblo al valle de Sequín, al monte Gerizim, y al sur del otro lado estaba el monte Ebal, donde Abraham recibió por primera vez la promesa de Dios y donde se estableció Jacob. Y leemos, vamos a leer ahora en Josué. Donde ellos van a este lugar, ahí fue donde el Señor le prometió, le hizo la promesa de darle esta tierra a Abraham. Y también ahí fue donde Jacob se estableció. Vamos a ver quién me lee Josué 8 del 30 al 35. Entonces Josué edificó un altar a Jehová en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra enteras sin labrar. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Amén. Después de la batalla, después que ellos ganaron en Ai, ellos se dirigieron a cumplir algo que Moisés le había dicho, el Señor le había dicho. Eso era algo que le habían dicho, que tenían que hacer ese altar ahí. Y ellos fueron y edificaron ese altar. Y también tenemos otra lectura. Perdón. ¿Quién puede leer esa? Escrito está: todo Israel, tanto los extranjeros como los naturales, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie uno a otro del lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés sirvió de Jehová lo que había mandado antes, para su primera bendijeran al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. La razón de ir allá era a edificar el altar, pero también lo puso de dos maneras, porque son dos montes y cada monte tiene un significado. Un monte es de la bendición y el otro monte es de la maldición. Entonces ellos estaban, si tienen que pensar, estaban en el valle, donde el arca estaba en el medio, un monte y el otro monte, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Y entonces decía que la mitad estaba de un lado, estaba de un lado del monte, y la otra mitad del otro lado del monte. Pero ellos tenían un significado, el ellos estar ahí. Y vamos a seguir leyendo porque es importante que leamos todo esto, y le voy dando esto para que entienda, porque tiene que hacerse en la mente, imaginarse dos montes y un valle. Pero el Señor le iba a hablar a ellos de una manera importante. Dice aquí, continúa leyendo el 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel. Todo se leyó, todo había que leerlo. De las mujeres, los niños, los extranjeros que habitaban en ellos, todos tenían que leer, estaban ahí, y todo se tenía que leer como le habían dicho las instrucciones del Señor. Ahora viene el resumen de esto. Dice que la nación de Israel, eso es más la explicación de lo que acabamos de leer. La nación de Israel llega al monte Ebal y al monte Gerizim. Josué construye un altar en el monte Ebal. ¿Y por qué el monte Ebal? Vamos a ver más tarde. Ebal es el monte de la maldición. ¿Y por qué construye ese altar ahí?
vean, ténganlo en su mente porque más tarde vamos a entender por qué. El altar está hecho de piedra sin tallar. Se sacrificaron holocausto, la ofrenda de paz, que es la comunión, son sacrificadas. Estas son las mismas ofrendas ofrecidas cuando Israel recibió por primera vez la ley en el monte Sinaí. Eso lo podemos ver en Éxodo 20:24. El evento del monte Ebal fue una renovación y un recordatorio del pacto hecho en el Sinaí. El Señor le dio los 10 mandamientos a ellos en el monte Sinaí. El Señor hizo un pacto con Israel. Aquí tuvieron que revivir ese pacto. ¿Pero dónde? Ya en la tierra prometida. Y vamos aquí a leer hay otra parte. Dice aquí, los holocaustos se ofrecían íntegramente a Dios mediante el fuego. Era una expiación del pecado involuntario en general y una expresión de devoción, compromiso y entrega total a Dios. Las ofrendas del compañerismo o la comunión, como lo que nosotros hacemos aquí, incluían una comida comunitaria, como hoy en día se hace la comunión, junto con el sacrificio. Expresaban la relación de paz y plenitud con Dios y sus compañeros israelitas que el sacrificio de la expiación, que el sacrificio de la expiación restauró. Eran actos de agradecimiento y de alegría. ¿Por qué hicieron eso? Eso era parte de hacer holocausto, era parte de hacer un sacrificio, era parte de traer, de volver al Señor, de consagrarse, de hacer los estatutos, los mandatos que el Señor le dio. La ley de Moisés está escrita en piedra. La nación se dividió en dos partes, una mitad se encontraba en el monte Ebal y otra mitad en el monte Gerizim, mientras que los sacerdotes y los ancianos se encontraban entre las dos montañas con el arca de la alianza frente a la cual estaba todo el pueblo. José se paró en el monte Ebal y dijo estas palabras que vamos a leer aquí. Dice aquí, Josué 8:34, leyó toda la palabra. ¿Se acuerdan que ahorita más tarde dice que no hubo ni una palabra que no se mencionara? Leyó toda la palabra de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Hay dos cosas interesantes sobre este monte. La primera, desde la cima de Ebal y de Gerizim se pueden ver una gran parte de la tierra prometida. Eso era importante que lo hicieran desde ese lugar. La segunda, existe un anfiteatro natural, dicen. Háganse creer, por eso les dije que se imaginaran cómo es un anfiteatro natural en este lugar, mientras que se está en la cima, a los dos lados de la montaña. Se puede ver y escuchar todo lo que ocurre, tanto en las montañas como en el valle. Parece que el eco, no necesitaban un megáfono, ni un micrófono para ellos poder decir esto. Era importante la localización. Hasta en eso Dios es perfecto. Él lo pone en ambas montañas y en un valle. Y cuando él leía, Josué leía, todo el mundo escuchaba lo que él estaba leyendo. Por eso era tan importante. Dice aquí que tengan en cuenta, que toda la nación está reunida delante del Señor. Y dice en Josué 8:35, las mujeres, los niños y los extranjeros que habitaban entre ellos. Todo el mundo participó, nadie se quedó. Aquí dice Josué 8:31,
que nos recuerda que todo esto había sido ordenado mucho antes por Moisés, como está registrado en Deuteronomio, en el capítulo 27-28, y también en Deuteronomio 27-8, explica que se construirán 2 estructuras en el monte Ebal. Todo esto son explicaciones, es como repeticiones de lo que estamos diciendo, pero cuando me dieron esta clase era importante que mencionáramos todo esto. Dice que explica que había un altar de piedra sin labrar para el sacrificio de las clases de ofrenda y un monumento de piedra recubierto de yeso en el que debía escribirse la ley. Me fui atrás, disculpen. Ok, aquí dice lo peculiar, la peculiar disposición de las tribus se describe en Deuteronomio 27, 11 al 13. Dice, en el monte Gerizim, el monte de la bendición, estarán la tribu de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, la media tribu de Manasés y Efraín y Benjamín. En el monte Ebal, al otro lado, el monte de la maldición, estarán las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. En el valle entre los montes estaban los sacerdotes. Dice que de los 2 montes estaban los sacerdotes y los levitas. Le está dando una descripción de todas las circunstancias. Y es bueno que sepamos todo eso. Con el arca rodeado por los ancianos, los oficiales, los jueces, la nación. Todo el pueblo estaba frente al arca que representaba la presencia del Señor en medio de su pueblo. Cuando José y los levitas leen las bendiciones del Señor, una por una, pueden ver eso en Deuteronomio 28 al 14. Las tribus del norte, Gerizim, respondían un fuerte y unánime amén cuando leían las bendiciones, que en hebreo significa así sea. Y cuando leían las maldiciones, lo podemos ver en Deuteronomio 27, del 14 al 26, las tribus del monte de Ebal respondían también amén. Eso quiere decir, ambos decían amén, así sea. O sea, las bendiciones nosotros las vimos al principio, ¿verdad? Vimos al principio la lectura, el plan de Dios. Pero ambos, cuando usted le dicen que te va a ir mal, usted dice amén. Te va a ir mal, usted dice que te vaya bien, te va a ir bien, amén, amén, pero mira, te va a ir mal, amén. Nadie dice amén, pero ellos decían amén. Eso fue algo peculiar para mí y me llamó la atención. Pero eso es lo que quiere decir, que ellos se estaban sometiendo a las consecuencias si no iban. Ellos estaban diciendo así sea, si no hacemos lo que tú dices, Señor, así sea, que nos vaya mal. Es una manera de obedecer a Dios. Deuteronomio, yo creo que me pasé, ¿no? Ahí viene. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, dice, prometen grandes bendiciones, en esa lectura prometen grandes bendiciones a Israel si obedecen los mandamientos de Dios. Marian dijo los otros días, cuando estaba traduciendo a Pastor Sam, dijo que es así, sí obedecen, una sí condicional, es condicional. Tenemos resultado si no lo hacemos, tenemos resultado si lo hacemos. Deuteronomio 28, 1, 2, acontece que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo su mandamiento que yo te describo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones. Si escucha la voz de Jehová tu Dios, y el pueblo decía, amén.
Amén. En Deuteronomio 28, del 15 al 68, promete catástrofe. Ahí lo dice, ¿verdad? Es el 21. Dice aquí que promete catástrofe a Israel si los mandamientos de Dios son ignorados o desobedecidos. Consecuencias de no guardar los mandamientos del Señor. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si, una vez más, condicional, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y el pueblo decía, amén, otra vez. Wow. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? Esa es la pregunta. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? Recordarle nuevamente a su pueblo que esta conquista era naturalmente espiritual, de naturaleza espiritual y no militar. Cuando ellos ganaron en Jericó, fue algo espiritual. El Señor peleó por ellos. Ellos no tuvieron que tirar las paredes. En Ai, si ustedes leen a Josué, ellos se llevaron de sí mismos y dijeron, si nosotros ganamos allá, nosotros no necesitamos a tantos soldados. Ellos estaban pensando militarmente, estratégicamente, no en lo espiritual. Y el Señor le hizo eso, recordar nuevamente a su pueblo que esta conquista era de naturaleza espiritual y no militar. Y también el propósito era renovar su pacto con su pueblo, el cual había sido dado en el monte Sinaí, ya dijimos eso anteriormente, y había sido repetido y explicado por Moisés en la llanura de Moab, en la frontera de Canaán, y eso lo pueden ver en Deuteronomio 11, del 26 al 32. Vamos, 32. Vamos a leer, ¿quién me lee esta? No se me duerma, mi hermano, yo sé que hay muchas lecturas. Tenemos que llegar al final. Antes de las 10 llegamos, no se apuren. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios que yo os prescribo hoy. La maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir tras dioses ajenos que no habéis conocido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Ok, una vez más, eso fue lo que Moisés le dio a ellos para que estas fueran las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio. Y ahora Josué lo estaba afirmando en la tierra prometida. Él estaba repitiendo, él estaba haciendo lo que el Señor le había dicho. Y esto era para... ¿Me regresé? Ok, ahora José dice para reclamar su derecho sobre la tierra. El gran monumento con yeso en el que estaba inscrita la ley de Moisés sería de aviso al mundo entero de que Dios estaba estableciendo su presencia en la tierra a través de un pueblo que Él había elegido y que que le guiaría. El Señor, ese era el propósito, ¿verdad? De reclamar su derecho en la tierra, ¿verdad? Y que ese monumento le iba a dejar al mundo, le iba a dejar saber que Dios había hecho su presencia en la tierra y que Él había elegido a su pueblo, como nosotros sabemos que lo ha elegido, y también lo iba a guiar, aunque el pueblo se salió eventualmente
del propósito de Dios. Entonces aquí dice, ¿por qué construyó el altar en el monte Ebal, en el monte de las maldiciones, en lugar del monte Gerizim, el monte de las bendiciones? ¿Alguien sabe por qué la construyó allá? ¿Tiene una idea? Bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Es significativo que el altar no se construyó en Gerizim, en el monte de la bendición, sino en Ebal, en el monte del cual se declaró lo que sucedería en el monte de la maldición cuando el pueblo pecara. Esto fue un fuerte recordatorio para el pueblo de que no iban a ser perfectos. ¿Quién es perfecto aquí? Gloria a Dios. Que no iban a ser perfectos y que por lo tanto necesitarían un altar. En esto deberíamos escuchar a Dios decir, no deben pecar, pero cuando pequen le dará una manera de regresar a mí a través del altar. De modo que mientras se le advertía al pueblo de lo que sucedería cuando pecaran, también se les enseñó desde el principio que habría un cambio, un camino de regreso. ¿Se le parece algo parecido eso? Dice, no debemos de pecar, pero si pecamos, ¿qué tenemos? Abogado, ¿verdad? Para regresar al Señor, gloria a Dios. Así como nosotros tenemos a Cristo, ellos tenían un altar y eso fue la razón por qué hicieron el altar en el monte de las maldiciones. Porque la gente no iba a ir, los que se sentían sucios, los que se sentían enfermos, los que se sentían pecados, no iban a ir al monte de las bendiciones, ¿verdad? Pero fueron al monte de la maldición, aquellos que no se sienten perfectos, aquellos que... Entonces le estaba dando una ventana, un camino, una oportunidad de regresar a hacer holocausto, a ofrecerle sacrificio al Señor, a poner su vida con el Señor. Entonces ese mismo modelo que el Señor utilizó con ese pueblo, lo utilizó con nosotros, con Jesucristo. Gloria a Dios. A través de Jesucristo nosotros podemos venir al Señor. Aquí viene lo que se llama la aplicación. Bueno, ese ya lo leímos aquí. ¿Qué aprendemos de esto? Como las tribus se presentaron frente al arca de la alianza aquella mañana cerca de Siquem, nosotros necesitamos reunirnos deliberadamente en medio de la presencia de Dios para adorar y escuchar su palabra leída o hablar o hablada a nosotros, y necesitamos responder su palabra, como decían ellos, amén. Necesitamos decir cuando el Señor nos habla, amén. Necesitamos entender la regla de enfrentamiento en la guerra espiritual, lo que el enemigo intentará hacer y cuál debe ser nuestra respuesta. Tenemos... que me pase. Sí, en Corintios, ¿quién me puede leer eso? Corintios 10, 3, 5. Segunda de Corintios 10, 3, 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, oposición y toda altivez, mentira, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Gloria a Dios. Pablo presenta una versión del Nuevo Testamento de lo que debemos hacer para estar en sintonía con lo que Dios requiere de nosotros, caminar en obediencia. Anteriormente ellos tenían el sacrificio, ellos tenían el altar para ponerse, como dice aquí, en sintonía, para ponerse en orden con el Señor. Pero aquí Pablo
nos dio no una nueva versión, sino nos presenta en el Nuevo Testamento cómo debemos de caminar en obediencia con Dios. Aquí, ¿quién lee? Esta es larga, en Colosenses, vale la pena, dice, leerlo. Aquí toda la área, porque creo que lo vamos a leer en varias lecturas. ¿Quién me puede leer esa parte del 1 al 17? Colosenses 3, del 1 al 17. Va a haber varias lecturas, pero si quiere leer esa parte. No, la azul no, ¿verdad? La azul no. El uno. Colosenses, ya que han... Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Consecuencias, ¿verdad? Por estas cosas viene el castigo de Dios. Esto continúa. ¿Quién lee la otra parte? Desde el 7 hasta el 13. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonan también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lengua obscena. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incursiso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto extrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Wow. Si leemos eso diariamente, yo creo que nos sintonizamos con el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo leemos y no lo aplicamos? Se nos olvida. Hay tanta información ahí, eso es una guía para nosotros estar en bien. Nos llama a hacer bien, estar en obediencia con el Señor, a estar en paz con los hermanos. Es tanto lo que nos dice que si nosotros hiciéramos esto, de verdad que estamos en el camino correcto. Pero qué difícil es ser así, ¿verdad? La templanza, la humildad, la amabilidad, la paciencia. A cada uno nos falta tanto de eso. Y lo que tenemos que pedirle al Señor. Todavía hay una parte más hasta el 17. ¿Quién lo lee esa parte? Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Amén. Wow, todo lo que hagan de palabra o obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios el Padre. ¿Se escucha por allá? Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Aquí dice que es importante que recordemos por qué Dios mandó a construir el altar en el lugar de advertencia en el monte de las maldiciones. Los hombres y las mujeres pecadores tienen un solo camino de llegar a Dios a través del altar de los sacrificios. Los holocaustos y las ofrendas de comunión de Israel fueron reemplazados. ¿Por quién? De una vez por todas, por el sacrificio expiatorio del Cordero Perfecto de Dios, Jesucristo, que fue ofrecido en el Monte Calvario. Aquel altar que ellos hicieron para la expiación, para el holocausto, para regresar al Señor, fue reemplazado a través del sacrificio del Cordero Perfecto, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Todas las religiones del mundo, excepto los cristianismos, se originan en el torno de la creencia de que la humanidad debe hacerse aceptable a Dios mediante ceremonias religiosas y códigos de cultura. Creen que es posible que las personas sean consideradas suficientemente buenas por Dios para ser admitidas en su presencia. La gente cree que por ser bueno, todo el mundo, usted le habla a la gente, yo soy bueno, dicen, yo soy bueno. Hay por ahí religiones que le dicen a uno, si usted hace algo, dice, ay, ya te ganaste el cielo, y no es así. Nosotros tenemos que someternos, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y no es por las buenas obras que somos salvos, para nada. Romanos, aquí hay una serie de lecturas que nos recuerdan por qué, cómo nosotros somos salvos y por qué no debemos de pensar como esas personas. Se trata de un intento de acercarse a Dios a través del monte. Dice aquí, la fe cristiana no cree en esa manera que pretenden ese tipo de esa creencia de que por ser bueno nosotros somos salvos, porque no hay bueno, no hay justo ni uno. Aquí dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Romanos 3:10, 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son recordatorios y todos debemos decir amén cuando dice eso, gloria a Dios. Juan 4:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por bueno que nosotros vamos al Padre, sino a través de Jesucristo, gloria a Dios. Dice aquí que debemos recordar que la calidad de nuestra vida espiritual como cristiano está relacionada con nuestra condición ante Dios, que es nuestra postura, la cual nos capacita para estar comprometidos, que seamos obedientes a Dios. Si amamos a Dios, le obedeceremos y las bendiciones nos sobrepasarán o abundarán en nuestra vida. Si no lo amamos, inevitablemente lo desobedecemos y la catástrofe nos sobrepasará
Y es muy sencillo eso, ¿verdad? Es bien sencillo. Si nosotros amamos a Dios y le obedecemos, vamos a tener bendición. Si no le amamos y le desobedecemos, vamos a tener catástrofe, vamos a tener maldición. Por último, nuestra obediencia debe ser explícita, no creativa. Cuando Moisés declaró por primera vez las bendiciones y las maldiciones en la llanura de Moab, su lenguaje fue claro. O sea que no lo maquilló, no maquillaban la verdad. La verdad del Señor es clara. Hay mucha gente que maquilla yo sé que nosotros no mandamos a nadie al infierno, no debemos de mandar al infierno, pero ¿qué hay que hacer para ir al infierno? Nada, ¿verdad? Pero la gente no quiere escuchar eso. Y es verdad que tenemos que decirle, mira, Cristo salva, Cristo te ama. Pero si no te vas con Cristo, te va a ir a un lugar, no, es el infierno. No podemos maquillar la verdad, ¿verdad? Deuteronomio 28 dice, si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. La buena noticia es que en el Nuevo Testamento Dios hace que la obediencia a Él sea alcanzable para personas tan débiles y a menudo de doble ánimo como nosotros. Dios lo hace alcanzable en el Nuevo Testamento. Él nos dice en Mateo 11, del 28 al 30. ¿Quién me puede leer eso? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Y Juan también nos dice, seguimos leyendo en Juan, dice aquí, Juan 5:1-3, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer su mandamiento, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Si nosotros amamos a Dios, nosotros no se nos va a hacer difícil llevar sus mandamientos. Ahora esto es la parte final, nos da a pensar esta clase. Nosotros hemos visto que el pueblo de Israel no lleva esto, ¿verdad? Porque hubieron el plan de vida de Dios. A lo principio leímos, y es bien sencillo. Si obedeces a Dios y amas a Dios, te va a ir bien, vas a tener bendiciones. Si estás fuera de Dios y no amas a Dios y no obedeces a Dios, vas a tener maldiciones. Y aquí tienen una pregunta. Dice, ¿hay alguna desobediencia en su vida, en mi vida, en nuestra vida, en este momento, que esté causando estragos en su familia, en sus negocios, en sus relaciones personales? Es una pregunta para ustedes, para nosotros, para mí contestarla, examinar eso y meditar en lo que hemos leído. Vemos que el pueblo, Dios le repitió
la lectura a ellos. Y nosotros tenemos la Biblia donde nos repite y nos dice y nos habla diariamente, y en las prédicas y en las canciones. El Señor ha puesto un plan para recordarnos a nosotros de sus bendiciones, de sus promesas. Y nosotros, dice aquí, qué mejor momento que ahora para volver a centrarse espiritualmente, usted, yo y su familia, para confesar su desobediencia, arrepentirse de ella y decidir obedecer a Dios explícitamente para llegar a ese altar en el monte Ebal que fue reemplazado por el Calvario, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mejor momento ahora, ya que sabemos, ya que se nos ha recordado de las bendiciones y de las maldiciones del Señor. ¿Está haciendo planes en este momento? Esta es otra pregunta. Que sabe en su corazón que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿se atrevería a probar a Dios de esta manera? Está haciendo planes, nosotros planificamos hacer unas cosas y a veces no contamos con Dios, y le puedo decir que me ha pasado a mí que cosas que he querido hacer carnalmente y la voy a hacer, y se me olvida decir si Dios quiere, y no sale. Pero después uno recapacita y dice, Señor, es tu voluntad. Si uno aprende su voluntad y vuelve, ¿verdad? Y vuelve, y cuando va a hacer algo, planes, póngalo delante del Señor, y el Señor va a abrir y cerrar puertas. Va a abrir y cerrar puertas. A veces queremos un trabajo y el Señor no nos lo da. Es por algo, no es bien para nosotros, pero nos vamos a veces en contra del Señor, y ese no está en el plan del Señor. Y hacemos cosas en contra de Él, en contra de su voluntad. Y no quiere decir que nosotros vamos a parar los planes de Dios. Los planes de Dios continúan. Lo que paramos es los planes que Dios tiene para nosotros. Se aplaza porque Dios va a continuar con usted o sin usted. Lo que nosotros hacemos es que nos quedamos detrás y nos salimos de las bendiciones, de los planes que Dios tiene para nosotros. Aquí hay otra, con esto se termina, dice, y dice, el resultado de tales planes está predeterminado a fracasar y causarán una gran catástrofe en su vida y en la vida de quienes les rodean. Piense bien cuando hacemos planes sin Dios, porque hay catástrofe, hay consecuencias que no solamente nos van a afectar a nosotros, pero también van a afectar a nuestros seres queridos, a los que nos rodean. Y aquí hay algo muy interesante que lo deben de leer todo, que dice ahí, por favor, deténgase, haga un pare, medite, ¿verdad? Aparte un tiempo de soledad para que pueda confesar esos planes como pecados. Si usted tiene algo planificado, arrepiéntase de ellos y para que pueda recuperar la comunión con el Dios que desea que usted sea bendecido. Dios quiere que usted sea bendecido. Es importante que apartemos un tiempo a sola para nosotros estar en comunión con el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Dónde tú me quieres llevar? Estos planes están dentro de tus planes, están dentro de tus planes para mí. Es una bendición para mí. Si no, quita, cierra, ¿verdad? Tenemos que ponerle eso al Señor. Hay consecuencias. El Señor tiene bendiciones y nosotros la podemos tomar para nosotros. Y también están las maldiciones. No la queremos. Por lo tanto, hay que andar en sus caminos. Hay que regresar. Dice que le dijo al pueblo que se consagrara, y entonces fueron arriba al monte y volvieron a leer todos
las promesas que el Señor le iba a dar. Y nosotros tenemos aquí tantas promesas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y nosotros leímos esa fuerte y bonita lectura en Colosenses, donde Pablo le habla a ellos y le exhorta, y hemos escuchado tantas veces, simplemente desde el ámbito cristiano, por ser cristiano, nosotros debemos de practicar todo eso. Lo hemos visto, son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Nosotros debemos la templanza, el amor, pensar cuando vamos a contestarle a alguien, cuando vamos a hablarle a alguien, cuando vamos a veces me doy en la boca yo mismo que criticamos y después con qué fundamento hablamos. Y a nosotros no nos gustaría que nos hablen mal, a nosotros no nos gustaría que nos criticaran, ¿verdad? Pero es la regla de oro. Yo creo que la regla de oro es esta aquí, ¿verdad? A aprender de lo que Pablo nos habló hace un ratito. Pero las bendiciones y las maldiciones existen, y nosotros, si amas al Señor y lo sigues, recibirás bendiciones. Si no lo amas y no lo sigues y no eres obediente, el resultado bien sencillo. Toda esta clase, todo esto que hemos aprendido, ¿y por qué se resume en eso? En ese sí condicional. Si lo amas, tendrás buenos resultados, y si lo obedeces, si no lo obedeces, tendrás diferentes resultados. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Marielis, te veo allá. Mi hermano por aquí tiene algo que decir. Vamos a ver, Marielis, ¿tiene algo por qué aportar por ahí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, diciendo yo que el monte del Gerizim y el monte de la maldición, ellos subían y depositaban esa maldición allá, para no venir al monte de la bendición con toda esa maldición arriba y contaminarlo. Entonces ellos dejaban la maldición al monte de la maldición, y cuando se bajaban limpio de ahí a buscar su bendición limpio. Ahora nosotros no tenemos que subir a ningún monte, porque a través de la sangre de Cristo la dejamos donde quiera que nos arrepentimos de corazón, ahí quedó la maldición. Amén, amén. Amén. Marimel tiene algo por acá. Que yo estaba pensando cuando estaban hablando estaban ahí en el estudio, de que yo me imaginaba que para aquel tiempo ellos tenían que tener ese tipo de forma de unir al pueblo, porque como ellos estuvieron tanto tiempo caminando, la forma de ponerlo entre un monte, el valle y el monte, era como para mantenerlos ahí todos unidos, darle cohesión, darle que todo el mundo se enfocara. Pero a la misma vez también pensé que Dios es tan maravilloso, que eso era en aquel tiempo que funcionaba. Entonces, como Él conoce todo, pues Él sabía que en un futuro no todo el mundo podía vivir. Imagínate todos nosotros en ese valle, nunca había nadie. Eso, entonces, una de las cosas porque también mandó a Jesús, pues que para que lo tengamos en nuestro corazón y lo tengamos móvil, que cualquier sitio que vayamos, Él va con nosotros. Jesús es accesible. Ya no tenemos que ir al monte, como dice mi hermano, a pedir perdón y hacer holocausto. El sacrificio fue hecho por el sumo sacerdote Jesucristo. Ella tiene algo, un comentario por allá. Amén. Cuando empezamos a leer, tengo que confesar del monte, cuando describía dónde Dios decidió crear su altar, yo dije, no. Por ley tiene que ser el monte de la bendición, porque como Dios va a crear su altar, va a ordenar que hagan su altar en el monte de la maldición. Y cuando explicó muy de verdad, me conmovió bastante, porque yo dije, wow, el amor de Dios es, nosotros vemos, tiene que ser santo, puro, pero Dios, así como con la crucifixión de Jesús, se humilló hasta lo sumo para acercarse a nosotros, toda la historia de la humanidad, y eso me conmovió bastante, honestamente.
Amén. Dios sabe, siempre ha tenido un plan de rescate para nosotros, para su pueblo. Él sabe que somos difícil, duro de servir, ¿verdad? Pero que Él tiene un plan y es accesible y Él hace la manera de que nosotros podamos llegar hasta Él. Y a veces no tenemos que venir al templo, no dejen de congregarse, pero no tenemos que venir al templo para pedirle perdón al Señor, donde, como dice el hermano Robin, donde a mí me cogió el Señor en el medio de un elevador, ¿verdad? En un elevador. Pero algo que yo puedo ver también, aparte de, hay maldiciones que vienen generacionales. Y nosotros Cristo rompe la cadena, mi hermano. Y nosotros, Pastor Sam estuvo hablando de hay cosas que nuestros antepasados, nuestros familiares hicieron. Nosotros no tenemos que hacerlas. Y en el nombre del Señor, nosotros tenemos que pedirle al Señor que rompa esas cadenas que venimos arrestados, que rompan esas maldiciones generacionales. Yo no soy de la persona, yo estuve hablando con Mariana los otros días, yo no soy de la persona que predican la prosperidad, pero nosotros tenemos que romper esas maldiciones de pobreza que nuestra familia tuvieron, enfermedades, alcoholismo, y en el nombre del Señor nosotros podemos romper todas esas maldiciones, y es viniendo a los pies del Señor, es buscando al Señor, y es pidiéndole al Señor por esa dirección, y no dar marcha atrás a esos lugares, porque no podemos hacer como dice como el chancho, el puerco que vuelve, se limpia bien bonita, ahí cayó la lluvia y vuelve a revolcarse en el lodo, ¿no? Entonces, tenemos que consagrarnos, tenemos que buscar de Dios, y lo bonito es que la misericordia de Dios es nueva cada día. Padre amado, Padre Santo, venimos ante ti, Señor, agradecido por este estudio que nos has dado, Señor. Padre, gracias porque tú eres accesible, Señor. Tú nos recuerdas que en ti hay vida, que en ti hay bendición, Señor, y nos recuerda cuáles son las consecuencias de no seguirte, de no buscarte, Padre amado. Padre, Señor, guíanos hacia ti. Señor, en este momento te presentamos cualquier pecado pasado, presente, Señor. Sabemos que tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor, del pasado, de la vida pasada, del presente y del que ha de venir, Señor. Y si algo nosotros no acordamos hoy y no te hemos pedido perdón, Señor, perdónanos, Padre amado. También, Señor, te pedimos que tú rompas esas maldiciones, Señor, que vienen de tanto tiempo atrás, maldiciones que nuestros padres, maldiciones que a veces hemos traído nosotros a nuestros hogares, Señor, y que le hemos buscado en lugares donde no te alaban, donde no te buscan, donde no te adoran, Señor. Hemos ido a casas, hemos visitado sitios, Señor, que no te agradan, Señor, y traemos de esos lugares maldiciones. En este momento, Señor, nos limpiamos con tu sangre, Señor, nos limpiamos con tu sangre y rechazamos todas esas cosas, todas esas acechanzas, todas esas maldiciones, Señor. Y Padre, nos agarramos de ti, tomamos estas bendiciones que tú nos has dado, porque sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan bueno para nosotros, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Padre amado. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por los hermanos presentes, Señor. Gracias por aquellos que no han venido, Señor, por la obra en la cual tú nos has puesto, Señor. Sigue guiándonos, sigue utilizándonos, Señor. Sigue trayendo a los que han de ser salvos, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito en este lugar, Padre, y que podamos, Señor, seguir congregando y sirviéndote, y que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Ahora que marchamos a nuestros hogares, llévanos con bien, dirígenos, Señor, que podamos llegar sanos y salvos y con tu bendición. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, los hombres, mañana no se les olvide que tenemos células a las 7 aquí. Así que ya ustedes saben, una lección tremenda como la de hoy. Sí, porque estamos siguiendo estas lecciones. Yo creo que la lección de mañana se tiene que ver con la pasada de la bendición, ¿no? O si no es la bendición.
Identidad. Sociedad, identidad y después esta.